Pasamos ahí, hermanos, al capítulo 14. Vamos a estar ahí, mi esposa me va a ayudar a leer del 8 al 15. Rescate y bendición. Vamos a escuchar ahí la palabra de Dios. ¿Del 8? Ajá, del 8 al 15. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrapel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a los criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Amén. Gloria a Dios. En este capítulo, hermanos, encontramos la primera descripción de una guerra en la Biblia. Vemos que durante 12 años, hermanos, los reyes de las 5 ciudades habían pagado tributo a 4 reyes de Mesopotamia, una zona situada al este de Babilonia. Las 5 ciudades cananeas eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Y en el año 13º los reyes cananeos se negaron a pagar el tributo, tal vez porque ellos se confiaron que los reyes de Mesopotamia no tenían manera o no iban a llegarles a cobrar. Estos lo que hicieron, se confiaron demasiado, y vemos cómo ellos los invadieron. Llegaron a invadir ese territorio para obligarlos a someterse a ellos. Vemos que Abraham no había participado en esa guerra, hermanos, que se desató a solo 40 kilómetros donde él estaba. Él no sabía de esa guerra hasta que fueron y le dieron aviso. Los invasores se habían llevado a su sobrino Lot con toda su familia y con todos sus bienes y posesiones que la familia de Lot tenía. Fue entonces cuando Abraham se preparó para rescatar a su sobrino y a toda su familia, y vemos que él contaba con su ejército formado por 318 siervos, y tenía aliados cananeos en los 3 hermanos Aner, Escol y Manre. Abraham, con su confianza puesta en Dios que tendría la victoria, fue con su ejército tras los reyes y sus ejércitos, persiguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y casi 200 kilómetros al norte del campamento de Abraham. En Hebrón murieron muchos, y otros huyeron, dándole Dios la victoria a Abraham. Si nosotros vemos, hermanos, Abraham no estaba listo ni se imaginó que tendría que ir a esa guerra. Es la primera guerra que se registra en la Biblia. Pero Abraham, yo creo que ni por tantito él pensó de lo que iba a acontecer. Sin embargo, vemos que van y le dan el aviso, y él tenía gente, se supone, tenía gente dispuesta a ir a la guerra, porque rapidito se armó aquel 318 hombres, más aparte más compañeros, y ellos estaban dispuestos a la guerra, sin estar, como quien dice, ellos ni siquiera se imaginaron que tendrían que pasar por esto.
Y esto, hermanos, nos muestra a nosotros que nosotros, ya sirviéndole a Dios, teniendo pocos o muchos años en el cristianismo, de esta misma manera, hermanos, a veces nos enfrentamos a problemas en la familia, problemas que ni siquiera imaginamos que van a acontecer, problemas que pueden cambiar sus planes de un momento a otro. Vemos que esto le sucedió en la vida de Abraham, y de esa misma manera, hermanos, nos puede suceder a nosotros. Pero sabe, hermanos, cuando vienen esos conflictos en nuestra propia familia, en las amistades o en el área donde nosotros nos movemos, cuando tenemos esa fe y confianza en Dios, siempre Dios nos va a dar la victoria. Amén. Así como Dios se la dio a Abraham en esta guerra, que Abraham no tenía planes de que esto iba a acontecer, así Dios, hermanos, nos va a dar siempre la victoria a nosotros. Y nosotros debemos siempre estar preparados para esos acontecimientos en nuestra vida. Nosotros debemos de estar listos, porque si nosotros, hermanos, creemos en ese Dios poderoso, el cual creyó Abraham, es el mismo en que nosotros creemos, hermanos. Y sigue siendo efectivo hasta la actualidad. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos de agarrarnos de la mano siempre y de confiar en Dios, que Él nos va a dar la victoria, cualquiera que sea nuestra necesidad, hermanos. Amén. Yo se los puedo decir por testimonio, con mi esposo. Él tiene más de 2 años sin trabajar. Y nosotros andamos tan felices que la gente se puede sorprender. Al momento del problema, sí, no lo asimila uno. Pero cuando uno, hermanos, le ha creído a Dios, déjeme decirle que nos mantiene con la sonrisa colgante. Aleluya. Porque nosotros no dependemos del ser humano. Sí. No dependemos de nuestro patrón. Dependemos de un Dios poderoso, que es el dueño del oro y de la plata. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo y mi esposo hemos pasado, se puede decir, nuestros mejores años. Él en casita y yo trabajando, y él me cocina, yo le cocino, y felices. Y yo, en el tiempo que él también lo operaron, yo no trabajé como 4 o 5 meses, estuve también sin trabajo. Yo dije, a ver si adelgazamos. Hombre, nos pusimos más chapeaditos, hermanos. Chulos que nos pusimos. Y yo digo, ¿para qué preocuparnos, hermanos? Si Dios es el que nos cuida. Él es el que tiene cuidado de nuestro alimento, es el que tiene cuidado de nuestra vestimenta. ¿Para qué nos vamos a congojar? Cuando nuestra fe está en Dios, hermanos, mire, esos problemas Dios tiene control. Amén, gloria a Dios. Porque ahorita, y yo creo y declaro que Dios ya nos ha dado la victoria. Amén. Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, el doctor dice una cosa, pero Dios cambia ese panorama. Así es. Yo le digo a Dios, y yo le platico a Dios, Señor, tú eres la medicina para mi esposo. Esto no ha terminado, esto va a seguir para adelante. Porque yo he creído en la promesa que Dios me ha dado a mi persona. Y digo, mi esposo enfermo, y no, él se va a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Porque falta mucho por hacer para la obra de Dios, hermanos. Sí, gloria a Dios. Falta mucho por hacer, y si Dios nos ha dado una promesa, debemos agarrarnos de ella. Yo me he agarrado de la promesa que Dios me ha dado, y gracias a Dios estamos de pie, mi esposo y yo, y mi hijo también, y ahora con mi nuera, y ya mi nieta que viene en octubre. Amén. Y eso, hermanos, solamente Dios lo hace. Sí. Y no hay por qué llorar, sino más bien estar gozosos por lo que Dios hace en nuestras vidas, Amén. hermanos.